Empezar este tercer bloque, les dije que venía cargadito. Hoy no es un día cualquiera de martes. Ahora vamos a compartir el mano a mano habitual, tradicional, con el doctor Alberto Scavarelli. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Bueno, primero todos cuidándonos, supongo. Yo creo que los indicadores son muy claros. Estamos cambiando de color, que es el código internacional, del verde al amarillo y al naranja, y después cada vez se complica. Tenemos más gente en los CTI, está la situación dentro de márgenes razonables, pero también sabemos qué ha pasado en el mundo. Costa Rica es el ejemplo, por poner uno parecido a nosotros en tantos elementos similares, poblacionales, etcétera. Bueno, este tema viene crítico y sobre todo porque lo que hemos hablado tú y yo tantas veces, mucha gente nos creímos, se creyó que estaba cierta de estas situaciones, que estas eran cosas que, como suelo decir, el mundo queda demasiado lejos. Hasta construimos la tesis de la BCG, que no sé si es la verdad, pero toda causa era buena para creer que mire, a nosotros no, ¿verdad? Bueno, el hecho es que esto está creciendo, hay preocupación en el cuerpo médico, me consta, y bueno, y los centros de atención se están preparando para una escalada que es importante que tener en cuenta. Muy preocupante lo de Rivera, también por la segregación que termina siendo directa o indirectamente para los riverenses, y la falta de cooperación del lado brasilero, que ese es el problema de no tener un diálogo fecundo con las dos fronteras, porque si por el lado de Santana Brasil tuviera nuevamente cerrado la conexión con el resto de Brasil, no tendríamos los ómnibus brasileños descargando pasajeros del lado brasileño y cruzando para el lado uruguayo centenares de personas todos los días. Está claro que eso no es gratis y que hay que hacer un cálculo, ¿verdad? Y el cálculo es una ecuación por la cual se le tiene que asegurar a los que viven, a todos, pero bueno, por lo menos a ver si pudiéramos empezar por ahí, el salario básico nacional, el salario mínimo a los trabajadores que están vinculados a esas actividades y suspenderlas porque no alcanza a conocer cordones para evitar el paso. Esto requiere mucho filtro y mucha conciencia, y bueno, yo tengo allí una audición en la radio de Rivera y tengo mucho diálogo con la gente de Rivera, con la población, y bueno, y me preocupa muchísimo el sentimiento que están teniendo, porque termina siendo una especie de discriminación, casi de segregación. Por eso creo que es el momento de insistir por enésima vez, de echar mano a los créditos internacionales y con esos créditos, como está haciendo el mundo entero, no preocuparnos de otra cosa que de salvarle la salud a la gente, porque eso es muchísimo más costoso, no solo humanamente, si no les alcanza. Económicamente es realmente terrible tener, bueno, España pensando haciendo un toque de queda. Yo creo que los mensajes, países del primerísimo mundo que están tomando medidas de este tipo, creo que es para poner la barra en remojo, por decir una expresión, pero sin duda que estamos muy preocupados. Por otro lado, las noticias desde Chile, una noticia que sociológicamente es un hecho bastante inédito, por lo menos para estos últimos siglos, porque esto deviene como reacción de lo que el año que viene pasado fueron aquellos durísimos, terribles incidentes de violencia, aquello de la primera línea, un descontento social enorme, y sobre todo esto que está pasando últimamente, que es en muchos países esa violencia que se desata, eso que me obsesiona, que es la pérdida de gobernabilidad, que en una frase se puede traducir como el elemento de pérdida de representatividad de la política y los políticos respecto de las demandas sociales. Y bueno, este atajo, que termina siendo una transacción política, no solo de gobierno, sino del sistema, de este referéndum de ahora, de este plebiscito de ahora,
que en definitiva es para elegir 150 personas que van a construir un nuevo texto con cuotas de género y de indígenas, que no necesariamente van a estar vinculados al sistema político profesional, que él tiene sus luces y sus sombras, pero también tiene la garantía del conocimiento. Supongo que habrá grandes equipos de asesoramiento, porque Chile es un país altamente desarrollado en ese sentido, intelectualmente, y la armonización de los intereses económicos de un país complejo, con una población que ha quedado mirando de lejos a veces la vieja tesis de que primero hay que hacer crecer la torta y después repartirla. Bueno, Chile es el ejemplo más vivido o más vívido de una torta que creció y a sectores nunca le llegó, o nunca le llegó lo suficiente, tanto en educación como en salud, como en tantos temas, en esos países que uno ha estado tanto y donde ha visto las explosiones que se fueron generando, o mejor dicho, la contención de la presión que se fue generando, que terminan estallidos que a veces terminan exacerbados y a veces hasta aprovechados por quienes lo deben. Por eso esta constitución que se va a comenzar a elegir a los constituyentes es un paso históricamente inédito de muchos años, porque genera una redacción de una nueva constitución política, que es un modo de realizar la política del país desde la base de la reacción popular por la pérdida de la representatividad política, ¿no? Lo habitual es que el propio sistema político proponga una constitución y la ponga a consideración de los sectores sociales. No, prestemos atención. Aquí no hay un proyecto de constitución. Se reúnen para elaborar el proyecto de constitución por espaldas del sistema político. Esto es muy, muy fuerte, para luego poner a referéndum el texto, para plebiscitar una nueva constitución que será el producto de un año prorrogable de trabajo de este grupo que va a ser electo ahora en los próximos meses. En fin, temas todos importantes, y por otra parte también nuestra propia realidad, que tiene que encarar todo este tema de las fronteras, que dio con el turismo primero tuvimos una muy buena noticia de que tanto que clamábamos de que no se abrieran las fronteras para el turismo, pero ahora estas vacilaciones, este sistema de retaliación con Argentina, yo me traigo los que tienen dinero y yo te abro la frontera para que me vengan a comprar, en una Argentina incendiada en coronavirus. Y bueno, todo esto realmente es preocupante, y yo creo que hay que dejar la ecuación económica de lado y dedicarnos de una vez por todas a conseguir los fondos para dar los créditos a las empresas para que mantengan a sus trabajadores, dar los créditos a los trabajadores de la gente para que mantenga su estándar básico de vida, su estándar de afiliaciones a cosas que se están desafiliando, en fin, esa pérdida que significa la calidad de vida que se conjuga cada mañana. No vaya, que habrá temas, Cris. Cuento, Alberto, que no tengo buenas noticias en este tema. La ministra de Economía, el director de la OPP y el equipo económico estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, dieron su punto de vista, argumentaron sobre esta ley, pero cuando llegó la hora de que había recortes y se necesitaba más, bueno, dijeron que no. Claro, digo, si uno busca en un pozo, va a encontrar una cantidad de litros. Si uno busca en el mar, va a encontrar otra cantidad de líquidos. Depende de cada uno cómo quiere morirse de sed, o morirse de sequía. Lo que parece claro es que estas cosas no admiten declaraciones terminantes en una realidad inasible. Yo invito a mirar noticias de lo que está pasando en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, que está haciendo Colombia, que está haciendo Perú, y ahora el nuevo tema de que ya no es pandemia, sino todo ese tema de la sinergia de la pandemia, detectado y definido que en Estados Unidos los que más mueren son la población afrodescendiente, que en Perú son los más pobres,
En una palabra, hay una asociación entre las enfermedades preexistentes y la situación socioeconómica de la gente que enferma y que termina en situaciones más graves o fallecidas. En una palabra, esto es una situación que envuelve todos los aspectos. Por eso hablan de sindemia, porque es el concepto de la sinergia, esa palabra que significa que una cosa potencia a la otra. Bueno, aquí el COVID potencia otras enfermedades preexistentes. Al principio estaba la tranquilidad que era para una franja etaria alta, hoy ya vemos que no es así, y tenemos el enorme riesgo de que termine afectando sectores sociales con dificilísimo control de sanitario. Y todavía arriba la pérdida de conciencia por no dejar con claridad que estamos en un proceso creciente. Quiero dejar claro que me pareció la conferencia de prensa del presidente de la Calle Pou del otro día una conferencia de prensa seria. Y esas cosas me parece importante decirlo. Salvo ese comentario sobre las preguntas del canal oficial, que no entendí bien qué quiso decir y no me pareció demasiado acertado en el contexto, el resto de las respuestas fueron respuestas sólidas y me parece que, claro, no pueden generar una alarma, pero yo creo que está debilitando el concepto de estamos bien. Ese concepto de estamos bien es el que nos puede llevar a problemas inmanejables. Para ser más claro, en un año han muerto más de 1 millón de personas en el mundo, ¿verdad? La cantidad de contagiados supera las decenas de millones. Uruguay, que no es una isla, y ya estamos teniendo, bueno, naranjas por ribera, amarillos por otras zonas, y es imposible que un territorio tan chico como el nuestro no termine permeado por este tema. Por eso que el Poder Ejecutivo tenga el propósito de mantener una visión política como era antes de estos temas. Hoy al mundo ya no le interesan los déficits fiscales ni el endeudamiento, sino pregunten a Estados Unidos, que ha batido todos los récords de endeudamiento y de emisión, y bueno, y pregúntenle a los países europeos, ¿no? Por no hablar de Colombia, por no hablar de Perú, por no hablar de la Argentina, por no hablar de los grandes países de la región. Y bueno, nosotros por ahora venimos remando, mucha gente que ha perdido el norte. Yo no puedo creer que se convoquen fiestas de 800 personas y la policía corriendo detrás. Vamos a terminar poniéndolo como falta el no uso de tapabocas, porque yo creo que ya estamos llegando a límites complejos, pero en fin, creo que lo importante es mantenernos alerta, sin llegar a la preocupación extrema, alejarse enormemente de la tranquilidad de que vamos bien. No vamos bien, este es un proceso que se va deteriorando y que no se haya deteriorado del todo no alcanza. Por eso me parece que una cosa es tener un presupuesto cerrado para el discurso y otra cosa es tener los recursos pensados para echar mano si esto se desborda, porque estas no son cosas que se puedan regular. No, las epidemias no se regulan. Las epidemias se corren de atrás hasta que sale la vacuna y se le da a la gente la protección que necesita en una enfermedad de la que todos los días aprendemos cosas nuevas sin haber habido grandes mutaciones. Todo esto es complejo, parece que lo de la vacuna va avanzando rápidamente, el crecimiento de producción de China es muy auspicioso para la venta de nuestros productos, pero en fin, España está con toque de queda, eso significa mucho, ¿verdad? Me gustaría tener claro que tienen claro los fondos de contingencia que todos los gobiernos tienen y, como decía Damián y padre, tener el teléfono de los que saben, que en definitiva es la forma de llamar hacia los lugares donde están esas fuentes de dinero, y los servicios del Estado que tienen las conexiones internacionales en los organismos multilaterales de peso, bueno, no perder la pista, porque por ahí es que van a venir las líneas de un país que ha quedado con un crédito absolutamente enorme, porque ha sido
un país que ha obtenido toda la línea de crédito que quiere. A la prueba está que cuando decimos vamos a emitir 800 millones de pesos de dólares de deuda y se presenta la licitación, y a la licitación, que la gana el que cobra menos interés por prestarnos la plata en definitiva, resulta que los 800 tiene oferta de 2.000 o 2.500 millones de dólares. Por algo es. Seguimos siendo el país más serio de la región, sin duda, y eso lo hacemos los uruguayos, los gobiernos, y un sistema político y un sistema social que es el que le da la fortaleza. Así que los créditos van a estar. Mira, digo algo mucho más duro. Al final de todo esto, que un día será, lo que va a haber que mostrar es quiénes son los que han tenido menos inversión y menos déficit fiscal, porque va a ser directamente proporcional a los que menos han hecho en medio de la pandemia. Bueno, Alberto, te digo muchísimas gracias por hoy y seguiremos hablando el martes próximo. Hasta el martes, cuidémonos mucho y la alegría de siempre de este contacto. Hasta el próximo martes.